último encuentro de este ciclo de formación interna, organizada por la Comisión de Derechos Humanos y Género. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Maylén García, que es la coordinadora también de la comisión. Les cuento que Maylén es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un currículum muy extenso, así que lo vamos a abreviar. Desde 2013 investigó temas vinculados a derechos humanos e integró el grupo de investigación en violencia, justicia y derechos humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También obtuvo varias becas de investigación, en formación como estudiante y luego para formación en posgrado. Investiga temas vinculados a los delitos sexuales en la dictadura militar y cómo fue posible su juzgamiento. A su vez también trabaja sobre las formas de organización social para la lucha por los derechos de las mujeres, especialmente en el caso del derecho al aborto. Bueno, Maylén, muchas gracias y bienvenida y te escuchamos. Hola Lau, bueno, muchas gracias. Hola a todas y todos. Bueno, creo que, a ver, esperen que pongo el power. Bueno, no puedo comenzar a hablar de estos temas sin antes situarnos en la última dictadura militar, porque fueron las atrocidades cometidas, los delitos, las violaciones de derechos ejecutadas con la mejor capacidad estatal hasta entonces desplegada por el Estado argentino, las que tristemente dan comienzo a esta historia. Y en este sentido, quiero recordar que el uso masivo y sistemático de las desapariciones fue una innovación represiva de las fuerzas armadas argentinas. El caso argentino representa el uso contemporáneo más extendido y sistemático de tal procedimiento. Sin pensar en la dictadura, no podemos pensar cómo Argentina llegó a ser un país líder en la agenda de derechos humanos. Porque el punto está acá. O sea, realmente las atrocidades, y como decía, la violencia desplegada en la máxima capacidad estatal y la innovación represiva que representaron las desapariciones forzadas de manera sistemática es el invento de las Fuerzas Armadas Argentinas con más capacidad desplegado hasta entonces visto. O sea, es el ejemplo del siglo XX para pensar el horror, realmente. Y entonces, frente al horror, aparece la resistencia. Y en esa resistencia es que pasamos de convertirnos en una paria internacional a tener un protagonismo en esta agenda. Y así es que el objetivo principal de este encuentro es contarles un poco más cómo fue este camino, cómo fue que Argentina se convirtió en un país con una tradición en la promoción y en la exigibilidad de estándares de derechos humanos. Y cómo, después de las terribles violaciones perpetradas, ha hecho de esta su política exterior más sostenida. Y para ello, o sea, para poder contar esto también, es necesario hablar de cómo logramos juzgar a los militares. Y en eso de por qué logramos juzgar a los militares como responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas. Y entonces, antes les quiero contar que pensé mucho en la propuesta de lectura para recomendar y para sugerir y para entrarnos en este tema, y aposté por el libro de Katrin Zeeking, porque me parece que es uno de los libros teóricos más sólidos y más comprometidos para entender cómo fue que Argentina logró juzgar a los militares. Lecturas nacionales hay un montón, y de distintos enfoques que van a poder leer, pero a mí me parece que Katrin tiene este doble juego de que es extranjera, y a la vez es una gran investigadora, ella es doctora en ciencia política, y es una analista del caso argentino, pero muy sólida. Y en ese libro, que se llama Cascada de Justicia, cuando yo lo leí hace muchos años, descubrí que la clave de cómo empezamos, o sea, cómo se llegó a este camino, estaba acá, en la imagen, en la idea de juicio y castigo. Juicio y castigo a todos los culpables. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo fue que el movimiento de derechos humanos lo propuso como consigna? ¿Cómo fue ese proceso? Porque hasta entonces
las dictaduras, digamos, la historia de las dictaduras del siglo XX no suponía el juzgamiento de nadie. Y había, para el momento en el que se produce la dictadura militar argentina, 2 ejemplos de intentos y avances de juzgamientos, que son Grecia y Portugal, pero no eran conocidos, y habían sido experiencias muy locales y muy acotadas. Entonces, bueno, ¿cómo es que esta consigna se hace clave, emerge sobre el final de la dictadura y tiene el impacto que tiene después? Y entonces, el primer antecedente de la idea de juzgamiento está en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado en 1980. En este informe dan cuenta de las sistemáticas violaciones que se estaban produciendo en Argentina y recomiendan el juzgamiento. Sin embargo, sería ingenuo pensar que los organismos de derechos humanos se basaron en un informe de la CIDH para proponer la idea de juzgar. Pero está claro que es el primer gran antecedente por escrito que encontramos y que refiere a la experiencia argentina en la que se sugiere el juzgamiento por los delitos de derechos humanos cometidos. Y entonces, en ese punto, digo, los organismos, ¿cómo surgen los organismos? Y la realidad es que, bueno, después de buscar individualmente a los seres queridos, como saben, se crean los nuevos organismos y las organizaciones de derechos humanos en la dictadura militar. En el 77 surgen madres, después surge abuelas, y en ese proceso se fortalecen también la APDH, el CELS, CERPAJ, y los organismos van encontrando formas en el sistema interamericano de derechos humanos para expresar las violaciones reiteradas y sistemáticas que se producían en la dictadura. Y estos lazos puntualmente se profundizan cuando Carter asume la presidencia de Estados Unidos. Ahí es que este vínculo con la CIDH va a ir cada vez fortaleciéndose más. Entonces, como les decía, o sea, la CIDH tenemos este ejemplo, pero no es la base de dónde sale la consigna. Y en este libro, cuando Kathryn Seeking se hace esta pregunta, bueno, ella cuenta que ella vive la transición a la democracia en Argentina, está acá como investigadora, y entonces en esos años se reúne con Carlos Acuña, que es un gran académico también de estos temas, pero además en ese momento era una activa militante por la causa de los derechos humanos, y le pregunta por esto, y él recuerda que no era claro cómo surge, pero que en algunas reuniones se empieza a plantear la necesidad de juzgamiento, y la consigna sobre el final de la dictadura empieza a cobrar valor y sentido, pero lo que él le cuenta es que en ese momento solamente el CERPAJ y madres le impulsaban. Para los otros organismos les parecía demasiado atrevido e incluso inconducente políticamente hablar de la idea de juicio y castigo a los militares. Ahora, sin embargo, ya para el 83, las consignas populares y las movilizaciones hablan de juicio y castigo a todos los culpables. Y hay una consigna más, que también aparece en ese momento, porque después se va a desdibujar un poco, que es la que cantaban al paredón, ni olvido ni perdón. Y esta idea sí pareciera estar como mucho más vinculada a la situación y a la salida de la dictadura portuguesa, pero que después, porque en la gran parte de la Revolución de los Claveles, lo que sucede en Portugal es que son la misma sociedad civil la que sale a buscar y a matar a los militares. Entonces, esta idea de al paredón también viene de ahí, pero rápidamente Argentina avanza sobre la idea de juicio, y es la que queda como en esa transición instalada. Ahora bien, ¿cómo se volvió posible juzgar? ¿Cómo es que pasó? ¿Por qué no lo pudieron hacer otras transiciones democráticas? Pasa una más. Bueno, ¿por qué Argentina puede juzgar? ¿Cómo llegamos a juzgar? ¿Cómo es la salida de la dictadura en Argentina? Bueno, la clave es Malvinas. La dictadura militar argentina termina, como ha sido catalogada por la academia, como una dictadura de ruptura. Los militares se tienen que ir, cosa que no pasa en otros países de la región, como Uruguay o Brasil
o Chile, cuyas salidas de las dictaduras e inicios de la transición a la democracia son pautadas, arregladas con los militares, y eso genera una mayor incidencia de los militares en los nuevos gobiernos, en los gobiernos de transición. Bueno, en Argentina eso no pasa. Malvinas rompe esa posibilidad, la anula por completo, y en la campaña de las elecciones de 1983, Alfonsín, de hecho, por ejemplo, denuncia la ley de autoamnistía militar y propone que sea anulada, y plantea en uno de los discursos públicos que da en ese sentido la idea de queremos el mismo castigo para el que tortura que para el que asesina. Entonces, hay algo ahí muy fuerte que aparece en la transición, que se suma a esta idea de juicio y castigo a los culpables post-Malvinas, y que el principal candidato radical lleva adelante y hace eco de esa voz. Bueno, la historia ya la conocen, o sea, no quiero acá repetir cosas, pero armé una pequeña cronología como en este camino al juzgamiento. Claramente Alfonsín gana la presidencia y vamos a llegar al juicio a las juntas de 1985. Y acá en el juicio a las juntas me quiero detener 2 segundos, porque hay un montón de trabajos también que lo analizan. No sé, pueden leer a Emilio Krenzel, están los trabajos de Nino y de Malamud Gotti, que son muy buenos también, pero sobre todo, creo que en Nino y en Gotti está la clave de lo que pensaba Alfonsín, y es esta idea. No era el castigo, sino la prevención para evitar que nunca más se produjeran. Esa era la idea principal del Poder Ejecutivo Nacional sobre la idea de justicia y sobre la responsabilidad penal de los militares. Pero la responsabilidad penal para dar un cimiento a la nueva democracia. Acá hay algo que se produce, que es que la nueva democracia se hace en igualdad de condiciones, donde la justicia es garante de que no se cometan violaciones a derechos humanos, y sobre todo por esta idea de prevenir, para que esto no vuelva a pasar, ¿no? O sea, fíjense, ya en la frase de evitar que nunca más se produzca, está implícito la idea de el nunca más, y el libro y el trabajo que hace la CONADEP. Entonces, bueno, digamos, ahí está el punto con el nunca más, y esta relación a la democracia, esta relación inicial entre la cultura y la idea de justicia en este periodo. Hasta que, por supuesto, aparecen los límites. Nunca nada es tan de una. Y los límites a este proceso y a la democracia naciente son los levantamientos militares, que terminan, como también saben, con las leyes de punto final y obediencia debida. Y ahí este inicio, esta primavera democrática, parece como terminar y cerrarse un poco este capítulo. Y después viene el menemismo, los 90. Entonces, durante el menemismo tenemos muchas cosas, porque es una década. Entonces, bueno, el primer punto, cómo inician en términos de derechos humanos, es con los indultos, y por ende con la liberación de los militares, de las cúpulas militares, que hasta entonces estaban presas. Lo que los organismos de derechos humanos conocen o denominan el periodo de la impunidad. Y por otra parte, también lo que sucede es el aplacamiento de los levantamientos militares, el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas al Poder Ejecutivo Nacional, y sobre todo el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas durante este periodo. Y también tenemos la reforma constitucional. ¿Por qué me detengo en la reforma constitucional? Porque en la reforma lo que se establece es que va a haber 13 tratados, pactos de derechos humanos, que van a tener jerarquía constitucional, y que por ende van a incluirse dentro de la normativa argentina, y Argentina se va a comprometer a garantizar su cumplimiento y promoverlo. Bueno, dentro de eso, digamos, entra
la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, la Convención Americana, entran el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención de Tortura, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, todo este conjunto va a marcar también un eje fuerte en la política interna y en la forma en la que el Estado argentino va adoptando los tratados y se compromete a dar cumplimiento. Y de nuevo, si acá, por ejemplo, miramos a otros países de la región, esto en Brasil no sucede, y los estándares internacionales están por debajo en algunos puntos, incluso de leyes ordinarias, digo, tiene otro ordenamiento jurídico, y no tienen la jerarquía que tienen en la Argentina, no todos. Y bueno, se establece dentro de eso que se pueden sumar tratados a través del voto de las 2/3 partes de los miembros de cada cámara en el Congreso. Ahora bien, eso no significa que, como no se podía juzgar, el movimiento de derechos humanos no haya innovado y haya continuado con sus reclamos. Y entonces, hay varios puntos que se dan en este periodo frente a esta imposibilidad de juzgar por las leyes de obediencia debida y punto final. La primera son los juicios en ausencia, que se van a dar en España y en Francia. Y ahí lo que se hace, volver para atrás, lo que se hace es, los movimientos de derechos humanos buscan promover causas de aquellos argentinos que tenían doble ciudadanía para que sean juzgados en el exterior. En el caso de Francia, puntualmente, Astiz se juzga por la desaparición de las monjas de nacionalidad francesa, pero en el caso de Silingüe en España es por ciudadanos de doble nacionalidad. Eso por un lado, como una estrategia de internacionalización del movimiento de derechos humanos. Por otro lado, y como una estrategia interna, aparecen los juicios por la verdad, que también son unos juicios únicos en el mundo, y lo que se pretendía con estos juicios era conocer la verdad, entendiendo que la verdad y saber dónde estaban los desaparecidos era un derecho. No eran juicios de carácter punitivo, y entonces se sentaban a declarar los represores, los militares, como testigos, y por ende, digamos, al no estar en calidad de imputados, debían declarar toda la verdad, no podían negarse. Bueno, esos juicios se dan al principio, al finales de los 90, está el juicio en Bahía Blanca, está el juicio de La Plata, está el juicio de Mar del Plata, hay varios, muchos continúan, pero ahí lo que se va haciendo también era juntar documentación, ¿no? Otra gran preocupación de los organismos, constituir pruebas en ese periodo. Y por último, por último no, hay varias cosas más, también aparece el Congreso, que en el 98 va a derogar las leyes de obediencia debida y punto final, y también lo que sucede en ese proceso es que surge una nueva organización de derechos humanos, que es HIJOS, y aparece la idea del escrache. Entonces, frente a la impunidad oficial, el escrache popular, y lo que consistía, o lo que se hacía con los escraches básicamente era mantener activa la memoria y visibilizar dónde vivían los militares que gozaban de libertad. Entonces, se trataba de visibilizar eso. Esta idea, ¿no?, de si no hay justicia, hay escrache popular. Ahora bien, mientras esto sucedía, y los organismos de derechos humanos se movían en Argentina y en América Latina,
lo que podemos ver es esta idea de que los derechos humanos no estaban solo presentes en la política interna, sino también en la política exterior. Y el ejemplo más importante que a mí me gustaría contarles sobre esto es el proceso de creación de la Corte Penal Internacional, que surgió en 1998 con el Estatuto de Roma, que le da inicio. ¿Y por qué a mí me parece un buen ejemplo para pensar cómo Argentina logra liderar, no liderar esta agenda, pero sí claramente convertirse en un país con una exigua tradición en la defensa de los derechos humanos y una activa militancia internacional en este sentido? Primero porque es el único país latinoamericano que lo hace, y es uno de este grupo de países de los que más trabaja. Como se pueden imaginar, la Corte Penal Internacional fue muy resistida, de hecho Estados Unidos hizo todo lo posible para que no salga, no acepta hasta el día de hoy su jurisdicción, y sin embargo, digamos, se logró. Y eso fue un gran trabajo de los equipos de relaciones internacionales de Canadá, Argentina, Holanda, Suecia y Noruega. ¿Y cómo es? O sea, un punto que no hay que perder de vista, creo que es cómo Argentina llega a estar ahí, a estar entre estos países. Bueno, hay una red de abogados transnacionales que estaban comprometidos por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y que muchos de los abogados argentinos para este entonces, o sea, para finales de los años 90, ya tenían una amplia trayectoria en organismos del sistema interamericano o de Naciones Unidas, y habían tejido muchas de estas redes. La razón por la cual yo considero que el libro de Seeking es muy bueno para introducirse en este tema, es porque la hipótesis central que ella sostiene es que se da una cascada de justicia. Y lo que ella plantea con la idea de cascada de justicia es que una vez que la demanda se instala, es imposible de frenar, que avanza como una cascada. Y entonces, ella plantea que son un conjunto de militantes por los derechos humanos las que han impulsado estas demandas de justicia, que exigieron respuestas estatales en la medida en la que se conjugaron estas redes de advocacy y de organizaciones expertas. Y la experiencia argentina es central en este proceso. No solo por el juicio a las juntas, sino también por muchos de estos integrantes de los movimientos de derechos humanos, que se convierten en buenos abogados litigantes, o abogados dentro del sistema internacional de protección de los derechos humanos, como puede ser Juan Méndez. O por ejemplo, bueno, también está el caso de Molina Ocampo, que llega a ser fiscal de la Corte Penal Internacional y es el fiscal adjunto del juicio a las juntas. Y en este sentido, la Corte Penal Internacional no es un evento aislado, sino que tiene dos patas: los precedentes internacionales y de los tribunales constituidos para los juzgamientos de los crímenes de Ruanda y de la ex Yugoslavia, y de países con juicios locales. Y en ese sentido, piensan también que Argentina no solo tiene toda esta red de abogados y de expertos que se van constituyendo en el sistema interamericano y en el sistema internacional, sino también otros organismos, como el equipo de antropología forense argentino, que surge en el 84, y fíjense la importancia que sigue teniendo hoy en el tema, ¿no? O sea, hace muy poquito supimos que fue el equipo el que logró identificar a uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y lo mismo las conexiones que establecen los organismos, madres, abuelas, en América Latina. O piensen también, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando se constituye la Comisión por la Verdad, hay integrantes argentinos. Y también, no solo que hay integrantes argentinos, sino que también logran identificar a militares argentinos que habían ayudado técnicamente a los militares guatemaltecos, instruyéndolos en las formas
de robo sistemático de bebés y apropiación de niños, con el agravante brutal que en Guatemala lo que hacen es venderlos en redes internacionales a los niños apropiados y sacarlos del país, ¿no? O sea, hasta el día de hoy esos niños se están buscando y ni siquiera están en Guatemala. Bueno, en este sentido es que encontramos una continuidad en todos los gobiernos hasta hoy en la agenda. Y acá quiero decir dos cosas. La primera es que este texto de Gino, que también sugerí en la bibliografía, es de 2014, con lo cual no analizaba la presidencia de Mauricio Macri. Puntualmente yo no la incluí acá porque no la estudié y no podría hablar, pero voy a nombrar dos ejemplos que me parece que también da cuenta del caso. Y el primero es que cuando se produjo la visita oficial del presidente de los Estados Unidos, Obama, participó en un acto junto al presidente Macri en el Parque de la Memoria. Y hubo toda una presentación sobre la dictadura y los desaparecidos. Y la segunda es que durante la presidencia de Mauricio Macri se firmó el decreto 721 en el año 2016, en el que se le volvió a dar poder a los sectores castrenses sobre las decisiones de ascensos en las Fuerzas Armadas, pases y destinos, y la contratación de personal, y esto constituyó una forma de restituirles una autonomía que Alfonsín les había quitado en el 84. Y este decreto ya fue derogado por el presidente Fernández, fue una de las primeras acciones que tuvo apenas asumió. Y en este punto, digo, me parece que es fundamental pensar que hay algo de continuidad en todos los gobiernos, desde la democracia, con sus características. Esto no es homogéneo, ni todos van para el mismo lado, hay avances y retrocesos, pero hay claramente un estándar de derecho y de exigibilidad que se sigue sosteniendo. Y en este punto, bueno, este también es otro trabajo de Tocleatian, que está muy bueno, que es una nota que le escribe para Página en 2012, hablando justamente de este tema. Y acá sí me parece que, y voy a hablar algo de lo que conozco también bastante, y que para mí también sintetiza estos avances, y de por qué estos avances en derechos humanos no solo son una política exterior, sino que involucran tal vez la única política estatal que tenemos hasta el momento, porque todas las esferas del Estado han avanzado en este sentido. Y es puntualmente en el caso de la condena a los delitos sexuales. En el año 2010, o sea, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero por supuesto, digamos, los juicios penales empiezan un poco antes, al final de la presidencia de Néstor Kirchner. Se da el juicio a Molina en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en el año 2010, que es el primer juicio penal que condena la violencia sexual en la dictadura, entendiendo que los delitos sexuales eran delitos de lesa humanidad. Esta fue la primera sentencia que tuvimos en Argentina, y es la única en el mundo que bajo tribunales domésticos y sin ningún tipo de presión internacional juzgó. Y hasta hoy, hasta 2020, hubo 30 juicios con imputados por la comisión de delitos sexuales. Y de esos 30, en 29 hubo condenas. Y hubo hasta entonces la misma cantidad de juicios en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como en el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, acá lo que sí podemos ver es que hay una continuidad desde el Poder Judicial en estos juicios. Y no es
entonces meramente una voluntad del Ejecutivo de avanzar o una presión. El Ejecutivo pudo haber impulsado en algún momento, con más fuerte voluntad política, pensemos en lo simbólico de Néstor Kirchner bajando los cuadros de la ESMA, pero hay claramente una continuidad del Congreso, porque ya en el 98 deroga y después declara nulas, pero también está la sentencia de la Corte declarando la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y todo el proceso de juzgamiento que va a venir después y la forma en que los tribunales y el Ministerio Público Fiscal se van a ir especializando cada vez más y avanzando con estas causas. Que de nuevo, acá abro un paréntesis, no son siempre iguales, por supuesto que hay diferencias entre a quienes se juzgó y a quienes no, hay núcleos más duros de poder que son por lo menos un poco más indulgentemente tratados, pero sí hay claramente una conducción y una férrea condena, y un enorme esfuerzo del Estado argentino de generar una respuesta. Pensemos también en el 2x1, ¿no? En el fallo de la Corte y la reacción popular que eso genera después. Entonces, por todo esto es que realmente hacia adentro y hacia afuera podemos pensar que desde el 83 esta es la política que más se ha desarrollado en nuestro país. Y acá, si quieres pasar a la siguiente, porque una cuestión que a mí me desvela mucho y que me hace pensar es en la región hoy. Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí puntualmente entre 2018 y 2019 esta fue una pregunta que se me volvió mucho después del ascenso de Bolsonaro a la presidencia, y del poder de los militares en Brasil, que nunca se corrió, pero sí pareciera estar mucho más radicalizado en este último tiempo. Pero puntualmente, si a mí esto me preocupaba un poco en el 2018, con las elecciones de 2019 de Bolivia y Uruguay me pasó a preocupar mucho más. Y acá no voy a hablar de Bolivia, porque creo que es lo que todos de alguna forma más conocemos o más nos ha llegado. Voy a hablar de Uruguay, porque creo que se sabe menos y puntualmente me parece más importante. Uruguay es un país que, bueno, los politólogos y politólogas consideran tal vez uno de los más estables de la región, es el país que el Cono Sur menos dictaduras ha tenido, tiene una tradición bipartidista muy fuerte, hasta la interrupción del Frente Amplio en los años 70, y desde entonces siempre han sido 3 partidos los que se han disputado la presidencia de la República. Sin embargo, en las elecciones de 2019 se creó un nuevo partido, que salió cuarto en las elecciones, que se llama Cabildo Abierto. Este partido llevó a un militar artiguista. Los artiguistas son una logia dentro del ejército uruguayo, como candidato a la presidencia al hasta entonces ex comandante en jefe del ejército, fue comandante en jefe por el periodo 2015-2019, Guido Manini Ríos, que había sido cesado por Tabaré Vázquez en marzo de 2019. En marzo se crea este partido, se inscribe al partido, se presenta a las elecciones y sale cuarto. Bueno, ¿por qué Manini Ríos fue cesado por Tabaré Vázquez? En marzo de 2019 se había dado a conocer los resultados del Tribunal de Honor, creado por las Fuerzas Armadas, para analizar las violaciones a los derechos humanos de los militares retirados, Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazo y Luis Maurete Mata.
ahí lo que había pasado, digamos, básicamente era que estos militares habían estado involucrados en el asesinato de un militante que había ocurrido en un cuartel del ejército, y bueno, digamos, se había encontrado el cuerpo, había varios indicios para poder probarlo. Y Manini Ríos, como comandante en jefe del ejército, efectuó cuestionamientos a la justicia uruguaya y dijo que en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios de derecho, no dando garantía a los acusados, estos militares, y en definitiva aplicó una suerte de derecho para el enemigo, agregando que muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin garantías del debido proceso. Bueno, después de esta declaración pública, el presidente lo pasa a retiro porque considera que había efectuado graves cuestionamientos al Poder Judicial. Y Manini es hoy integrante, hoy es senador, actualmente senador, pero hoy es integrante de la coalición gobernante, ¿no? Porque el partido hoy, digamos, la Calle Pou, integra una coalición de gobierno que incluyó a los 3 partidos de la oposición, que son los blancos, los colorados y Cabildo Abierto. Este partido cada vez va teniendo más centralidad en muchas de las decisiones, y es un partido que es fácilmente establecerle vínculos con los, principalmente, militares brasileños. Especialmente en la región norte de Uruguay, en el límite con Brasil, que es donde más actividad han tenido. Y nada, me parece que es un ejemplo bastante grave de la región, digamos, de pensar hasta dónde hoy los militares tienen poder incluso en el ejercicio constitucional. Ni hablar de que el caso de Bolivia es el claro ejemplo de la incursión militar, ¿no? Directamente para alterar el orden democrático del país. Y el de Chile, porque no nos olvidemos de las movilizaciones chilenas del año pasado, creo que las protestas, el malestar social que emergió, muestra muchas cuestiones no saldadas de la transición a la democracia, pero sobre todo muestra la brutal represión del ejército y la brutal capacidad estatal para seguir reprimiendo, para seguir cometiendo violaciones de derechos humanos, sin que el Poder Ejecutivo sea responsable realmente. Digo, porque acá lo que me parece es que, bueno, ok, vino la pandemia y un montón de cuestiones, pero si nosotros pensamos en la tradición argentina, o lo que nosotros podríamos aceptar del Poder Ejecutivo Nacional, y pensemos en los últimos 40 años, o sea, ni siquiera el 2001 se compara con las imágenes que vimos de Chile el año pasado. Luego, de Argentina, creo que nos resultaría inadmisible que algo así pueda pasar. Y creo que ahí también esta cuestión en Chile sigue mostrando el poder de los militares para el uso indiscriminado de la fuerza. Y una pregunta clave, esta pregunta se la escuché hacer a, bueno, digo esto y ahora no me salen los nombres de las personas, Caro, seguro me vas a ayudar, a Pagni, a Carlos Pagni. Pagni decía, bueno, para pensar cuál es el poder real de los militares en Argentina hoy, pensemos quién integra el Estado Mayor en conjunto. Bueno, si alguien sabe esa respuesta, buenísimo, es porque es re de nicho. Realmente los militares en Argentina, en la vida civil y democrática de nuestro país, hoy tienen tan poca incidencia que no sabemos quiénes son, no sabemos quién es la cúpula. Y fíjense en Uruguay lo que pasó con la cúpula militar el año pasado. Entonces, creo que esa es como la gran diferencia de dónde está Argentina y dónde están nuestros países limítrofes en este momento. ¿Qué está pasando en esas democracias? Y entonces, para dejarlos pensar y también para abrir un poco a preguntas y charlar, a mí me gusta pensar en los procesos, y cómo es que llegamos hasta acá.
cómo es que hoy Argentina parece tan lejana a una incursión militar, tan lejana a tener un partido político con militares, con cúpulas militares en el poder, o tan lejana a tener represión ilegal, digamos, o mejor dicho, legal, pero de forma ilegal desplegada por el Estado sin ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué estamos en un proceso tan distinto? O pareciera que estamos en una instancia tan distinta. Y acá incluso esto me parece lo más interesante, porque digo, mientras estamos hablando, no es que este año no supimos de exceso de casos de violencia institucional, y Facundo sigue desaparecido, y no sabemos dónde está. Pero me parece que el caso de la violencia policial representa, de la violencia institucional misma, vemos cómo hoy partidos políticos que hasta entonces no parecían adscribir esta causa, como el PRO, se están manifestando por esto. Y digo, no voy a ser ingenua y no pensar que no hay una intencionalidad política, pero claramente esto es tematizado en la agenda pública porque es un problema. Es un problema para los argentinos y las argentinas. Está mal, y es un problema, y tiene que tener una respuesta del Estado. Y yo creo que esa es la victoria en derechos humanos que como sociedad logramos construir en todo este proceso. Ahora bien, acá vienen las preguntas. ¿Fue el activismo? ¿Fueron los juicios? ¿Fue el desfinanciamiento del Estado, de los militares y la pérdida de relevancia política? ¿Fue todo esto? ¿Es una consecuencia de todo esto? La verdad es que yo creo que es un poco de todo, es una conjunción de estos factores. Pero si pensamos, creo que definitivamente la idea de nunca más, la consigna de nunca más, es una marca de fuego en nuestra identidad democrática, en nuestra identidad como argentinos hoy, y el respeto a los derechos humanos también lo es. Y por eso también, porque realmente creemos en esto, hemos hecho de ello nuestra política exterior más sostenida hasta entonces. Y por supuesto acá yo no quiero como irme tirando flores y diciendo, es todo bonito. No es que no estamos exentos de controversias, ni de puntos débiles, ni el Estado argentino desde el 83 hasta acá solo garantiza derechos, porque eso no pasa. De hecho, Argentina hasta 2010, que fue lo último que había chequeado, tiene 6 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por situaciones de violencia, o digamos, de incumplimiento de derechos. Entonces, si bien obviamente falta, y no es todo color de rosas, Argentina es un país que se distingue en la región, es un país que promueve los estándares y que incluso varias veces ha ido en contra de sus propios aliados en política exterior, condenando violaciones a derechos en estos países. Entonces, creo que todo esto que logramos como sociedad, todo este activismo que viene de los organismos de derechos humanos, pero que con los años es apropiado o reinterpretado por toda la sociedad argentina, porque en el 2x1 no estaban solo los organismos de derechos humanos en la calle, sino muchísimas personas que por ahí no tenían una tradición o una militancia en el campo de los derechos humanos. Hay una noción, hay un sentido de derecho, y hay un sentido de exigibilidad de derechos, que es muy propio de la Argentina, y yo creo que este es nuestro gran orgullo y legado, y que fue posible por el activismo de las organizaciones, porque juzgamos y una voluntad política de hacerlo, porque también las desfinanciamos, y me parece que esto es algo que hay que reconocerle a Menem,
a las Fuerzas Armadas, y porque durante todo este proceso nos seguimos transformando y nos seguimos pensando. Entonces, bueno, eso es un poco de todo lo que les quería contar. Ahora quedo abierta a preguntas y a lo que me quieran hablar o comentar sobre el tema. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte, Mai, por la charla. Me da mucha ganas de aplaudirte. Sinceramente, vieron que hoy en día cuesta un poco seguir los Zoom, y es uno de los primeros Zoom que he podido escuchar de principio a final de forma atenta, sobre todo porque, como bien sabés vos y saben los colegas, es el tema que yo trabajo, milito y me especializo desde que soy pibe, así que realmente fue como un poco escuchar una historia que parte escuché de otros y por otro lado viví, y que me parece que fue muy objetiva. Realmente creo que la perspectiva que hacías respecto al rol de los derechos humanos como política de Estado, con sus idas y vueltas, pero que se mantuvo, realmente me parece que es atinada y la comparto realmente. Solamente quería hacer algunos comentarios y algunas reflexiones, digo, en ánimos de intercambiar con los colegas. Recordar el tema de los abogados que ahí mencionabas, y aprovecho de cierta manera como para hacer un homenaje y una mención específica a Rodolfo Matarolo, a Patrick Rice, que si bien no fue abogado, fue uno de los militantes que más articuló a nivel internacional en toda la región. A Eduardo Duhalde, cuando fue secretario de Derechos Humanos, también recordarlo, y bueno, ahí en la charla viene compartiendo el seminario Horacio, que bueno, Horacio fue, digamos, el primer director de Derechos Humanos de la Cancillería, entonces digo que seguramente las cosas que habrás contado él, hay muchas que vivió y que sé que fue partícipe en la redacción de varias de esas convenciones y demás. Y después también compartir también con los colegas que tu visión respecto al rol del movimiento de derechos humanos a nivel regional fue muy importante en lo que es la política de derechos humanos de Argentina, ¿no? Pienso en dos organismos particulares. Uno fue FEDEFAM, que ahí vos mencionabas el tema de desaparición forzada durante los 80. Hoy en día FEDEFAM es más chico, digo, la emergencia de las desapariciones forzadas en la región bajó un poco, recordando el tema México hoy en día, ¿no? México y Colombia, ¿no? Pero recordar ahí FEDEFAM me parece que realmente es un punto muy importante en todo lo que fue la lucha de derechos humanos en la región. Así que, recontra, también comparto lo que decís. Dos comentarios más respecto al tema de la política exterior de derechos humanos en la época de Macri. Me parece que hubo un retroceso en todo lo que fue la participación en el Consejo de Derechos Humanos y en el sistema universal en general, y que se centró mucho tal vez en lo que fue diversidad y LGTBI, aunque manteniendo esto que vos decís respecto a la política de Estado, sí hubo participación y apoyo a lo que fueron los expertos argentinos a nivel internacional durante la gestión. Digamos que hubo una continuidad de esa política de Estado. Primero estuvo Despuy como representante de política de derechos humanos a nivel internacional. Horacio, digamos, bueno, no por decisión del Estado, pero Horacio fue designado al Comité de Desaparición Forzada. Después como relator especial de memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición, salió, y así varios más. Digo, ahí se mantuvo, pero me parece que hubo un retroceso en algunas áreas que el Estado argentino estaba. Y después, lo último, nada, reflexionando el rol respecto a cómo fue realmente un proceso que acompañó todo, no como gobierno, sino como Estado, y el valor de la sociedad civil en Argentina y cómo se desplazan los militares a comparación de otros países de la región. Me parece que realmente esto que se dice mucho, que la Argentina exporta política de derechos humanos a nivel internacional, esto realmente se ve así. Cuando habla la Argentina en algún foro, o en el sistema universal, o en el sistema interamericano y demás, nos ven con mucha envidia, y que es una marca el tema de derechos humanos para nuestro país. Así que me parece que realmente comparto todos los extremos que trajiste hoy. Me encantó la clase, charla, capacitación, así que bueno, agradecerte a vos y a todos los colegas que están aquí. Bueno, gracias, Rodri. Los que me conocen saben que yo soy muy mala para recordar nombres, y los que no, sépanlo. Así que hay muchas personas que yo no menciono, no porque no las conozca, sino porque
me olvido. Realmente recuerdo acciones y nunca personas, un problema que tengo. Pero sí, totalmente, y creo, y coincido, cuando me puse a pensar en la clase, y como decía, bueno, ok, ¿por dónde recorto? ¿Cómo lo pienso? Argentina definitivamente esta idea exporta políticas de derechos humanos, pero también exporta caminos recorridos, porque las comisiones por la verdad que se desarrollaron en Bolivia, en Brasil, incluso la experiencia sudafricana, que dista mucho de la nuestra, toma de base lo que ellos consideran errores de la experiencia argentina para no repetir. Entonces, sí creo que en este camino, que no está exento de contradicciones ni de adversidades, Argentina fue, sí, producto de la activa militancia organizada, buscando maneras, buscando estrategias. Y esas estrategias han servido mucho en otros ejemplos en la región, ¿no? Uruguay, en su transición a la democracia, unos años después, hay unos documentales que en ese momento vi, donde plantean esto, bueno, no vamos a juzgar porque, digamos, era el momento de los levantamientos militares, entonces decía, bueno, nosotros no queremos levantamientos, entonces no querer levantamientos era no juzgar, digamos, y ahí se da parte de la salida negociada uruguaya, digo, con las particularidades de Uruguay y a la uruguaya, pero mirando a Argentina. Y es algo que pasa, que la Comisión por la Verdad en Perú también, digo, hay un camino, y como decís, Argentina marca una huella, y porque también creo esto, que así como país vamos y volvemos 200 veces, nos desdecimos en una política, en esta no. Digo, aun cuando pareciera que sí, porque durante el menemismo tenemos los indultos, vos mencionabas, digo, durante el gobierno de Macri tenemos algunos retrocesos, no tenemos tantos, realmente siempre se avanza, siempre hay algo más. Yo recuerdo, como decía Lau, yo estoy en un grupo de investigación de derechos humanos, y una de las preocupaciones en 2016 era que los juicios se frenen. Y eso no pasó. Realmente no pasó. Puntualmente, en los delitos de lesa, de violencia sexual, que son como más lo que yo me ocupo, la misma cantidad. O sea, digo, sí, siempre fue lenta la justicia, siempre la instrucción avanzó lento, pero se sostuvo. Entonces, creo que ahí hay una línea que logramos construir, y me parece que tenemos que estar súper orgullosos como sociedad, porque hay mucho trabajo por detrás de muchas personas, y de verdad considero eso, ¿no? Como que algo realmente aprendimos, y no vemos posible una vuelta atrás. Igual me siento re avasallante porque no hay ninguna otra pregunta. Fue muy clara, May, bueno, eso quiere decir que fuiste muy clara. No, quizás digamos, para abrir el debate y para si alguien más se anima, preguntarte a ver cuál es tu visión del gobierno actual. Obviamente hay continuidades, pero bueno, si ves algún cambio, alguna modificación o algún ítem que te parezca como novedoso para comentar. Ya comentaste lo de la derogación de Alberto Fernández, me parece interesante, y si viste algo más en estos breves meses, quizás. No, puntualmente creo que como que la pandemia, ¿no?, tapó muchas cuestiones. Me parece que como una gran deuda de la democracia, y digamos, así como todo, digo, si tenemos que reconocer todo lo que avanzamos en el juzgamiento, la única área en la que no avanzamos, yo creo que hay dos estructuras que continúan de la dictadura 3, perdón, que no se desmantelaron: los servicios de inteligencia, las policías provinciales y gran parte de la justicia federal. Y me parece que eso es el camino. Digo, consolidar o hablar de derechos humanos hoy es reformar las policías provinciales, es regular los servicios de inteligencia, y es avanzar sobre
llamémoslo ya, no sé, pases a retiro de muchos jueces, jubilaciones, transparencia, no sé, porque digo, ya por la edad que tienen, digo, pero la justicia federal es claramente una estructura, y esto lo cuento porque, por ejemplo, en Mar del Plata, la razón por la cual se logra juzgar en el tribunal oral y no en la Cámara es porque hay una pelea entre los jueces federales. Las razones por las cuales nosotros llegamos a muchos de los juicios de lesa en la ciudad es porque hay una pelea en el Poder Judicial interna entre jueces que logra que unos que están peleados con otros muevan las causas. Pero no es la voluntad de juzgar los derechos humanos porque creían en eso. No, es una disputa de poder entre ellos. Entonces sí, el resultado es otro. Pero muchas veces pasa así. Y en ese punto, si me preguntás, y creo que por lo menos lo mencionó en la apertura de sesiones del 1 de marzo el presidente Fernández, tenía que ver con pensar una reforma de la justicia federal, hay que ver cuál es, digo, no la conocemos, pero pareciera que está dando un reconocimiento a eso, una reforma a los servicios de inteligencia, las policías provinciales no tiene capacidad la nación, pero bueno, me parece que la cantidad de casos de violencia institucional de distintas provincias que conocimos en estos últimos 4 meses, da cuenta de que esas policías necesitan urgentes reformas. Pero bueno, somos un país federal y eso va a depender de la voluntad política de los gobernadores y no sé. Pero creo que es eso. Totalmente complicado, pero bueno, bien, gracias, May. No sé si alguien más quiere comentar o hacer una pregunta. Ay, Hay algo en Nati. el chat. A ver, sí, ahí vienen. Nati, sí, Nati, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? No, solo comentar que como un ejemplo de continuidad, el año pasado, o sea, la anterior administración, Estados Unidos entregó un gran volumen de documentos desclasificados de la dictadura, aunque tengo entendido que fue en un trabajo anterior, del gobierno de Cristina Kirchner y los organismos de derechos humanos, pero bueno, ilustra también esto de cierta continuidad más allá de retrocesos. Y también poner de relieve que los juicios que se llevaron a cabo posterior a 2003 fue gracias también a esta jerarquía constitucional de los tratados que enumeraste, Maylén, que después se adoptó la Convención la Convención sobre la imprescriptibilidad de las acciones por crímenes de lesa humanidad, que eso permitió que las acciones penales no prescriban, y la Corte Suprema, cumplió con este, deber constitucional, si no incurre además en responsabilidad internacional, de la obligación del Estado de sancionar a los culpables de este tipo de crímenes, y además fue el último baluarte para permitir que los genocidas mueran en la cárcel o cumplan su condena hasta el último momento. Por eso también tengo entendido que siempre, o casi siempre, se les deniega prisión domiciliaria y demás. Bueno, poner en relieve también el acompañamiento del Poder Judicial. Nada más. Sí, de una. Yo tengo como varias cosas para decirte en ese punto. Sí, es así, el inicio del pedido de desclasificación se inicia en el gobierno es un pedido de cuando Naón era embajadora en Estados Unidos, pero se hace efectivo durante la presidencia de Macri. No me estoy acordando si fue con Lustó, me parece que era Lustó en ese momento el embajador ya, o si cuando cambió. Pero claramente es algo que a lo que hace alusión Obama en la visita, digo, por eso también viene, digo, me parece que ahí hay una continuidad y se desclasifican muchas cosas. Estados Unidos, los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen desclasificada más información sobre la dictadura que los argentinos. Y eso es un gran trabajo sostenido en el tiempo de la Cancillería Argentina. Después, sobre la imprescriptibilidad y todo, yo lo que puedo decir es desde mi lugar de socióloga y no de abogada, y es que creo que a veces hay demandas, que el derecho penal funciona como una respuesta a un montón de demandas y presiones sociales. Entonces, como no me voy a meter en la cuestión jurídica porque me excede,
pero puntualmente en el caso de la condena a Molina por violencia sexual, se lo condena dentro de la legislación argentina prevista con el agravante de que era, una persona responsable de la guarda, y se lo enmarca dentro de las figuras internacionales. Entonces también hay un trabajo de juzgamiento desde las leyes domésticas, y eso me parece que también está bueno, porque hay otra cuestión, que no quiero entrar en detalle porque no me excede la expertise técnica, pero sí Argentina logra adaptar o conjugar estándares internacionales y pactos internacionales con legislación doméstica interna. Y habías dicho una cosa más y me la olvidé, pero creo que era eso lo que tenía para decir, ya me voy a acordar. ¿Algún comentario más a lo que habías planteado? Ay, no vi ese documental sobre las continuidades de la violencia en Mar del Plata, pero Sí, eso iba a comentarte. Estaría bueno, ahora lo anotamos. sí, porque hay muchas continuidades. Digo, hay una cuestión, hablando de Mar del Plata puntualmente, donde Mar del Plata y La Plata son ciudades donde la CNU, la Concertación Nacional Universitaria, siguió muy activa. Y una cuestión es que al día de hoy, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, no hay un listado oficial de profesores y personal no docente cesanteado, desaparecido o renunciado a la fuerza de la dictadura, porque los servicios de inteligencia han sido personal no docente de la universidad siempre. Entonces no se pudo. Hay ciudades donde la inteligencia, en Mar del Plata se sabe, muchos de los civiles que hicieron inteligencia, gracias a la prefectura de Bahía Blanca, porque las ciudades estaban enfrentadas, y la prefectura de Bahía Blanca elaboró un informe que decía, no somos como Mar del Plata, que pone a fulano, fulano, fulano a hacer inteligencia y son civiles. Y ese documento se encontró en el marco de unas decomisaciones a principios de la democracia, y así fue como en Mar del Plata se pudo saber quién hacía inteligencia civil. Mucha de esa inteligencia civil sigue operando. Entonces, no vi el documental, pero es una ciudad donde, si pensamos continuidades de la violencia, hay muchísimas. Y hay muchas incluso previas al golpe, porque acá se asesinó a una estudiante en una asamblea universitaria a los tiros en el 72. La violencia política en la ciudad empieza en el 72 y para el 76 no cambia nada. El 24 de marzo del 76 como símbolo se entrega el cuerpo de la decana de la Facultad de Humanidades asesinada. Entonces sí, o sea, creo que de nuevo, cuando miramos el despliegue de la violencia represiva del Estado, hay enormes desigualdades territoriales en la Argentina. Bueno, May, si no hay más preguntas, creo que fuiste, la verdad, muy clara. Como decía Rodrigo también, aprendimos muchísimo. Nos llevamos también la bibliografía que sugeriste, que está muy buena, igual que todas las otras charlas del ciclo. Así que, bueno, le paso la palabra brevemente a Diego, que también es miembro de la mesa directiva, para unas palabras finales, y ya vamos cerrando. Bueno, buenas, gracias Lau, muchas gracias Mai por la exposición, la verdad que clarísima, muy buena. Me quedo pensando también un poco en esto que mencionaste, hiciste énfasis respecto del rol de los militares en otros países de la región, me parece que es un fenómeno para seguir muy de cerca, muy importante, y me gustaría también en ese sentido destacar el marco normativo que nosotros también nos dimos para la defensa acá en la Argentina, que también fue una política de Estado que sostuvimos, de no ceder ante algunas presiones y sostener a las Fuerzas Armadas como responsables de la defensa nacional, justamente no tomando tareas de seguridad interna, y me parece que eso también sirvió para, bueno, evitar, digamos, situaciones que como vimos en otros países cercanos se fueron complejizando a lo largo de los años. Esto más que nada para resaltar lo que decía Mike, que más allá de las deudas pendientes que tenemos en la democracia, también hay algunos elementos que pudimos sostener en el tiempo y que tenemos que también saber valorar de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Y más en términos generales, en representación de toda la red, quería tomar la palabra, bueno, para agradecerles por el ciclo entero,
lamentablemente no puede estar en las 2 primeras charlas, pero quería extenderle este agradecimiento. Bueno, están acá presentes, Caro Glasserman, Nati Rodino, Flor Tonielli, que bueno, dieron las charlas anteriores, a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Género que organizan esta charla. La verdad es que en la red tenemos profesionales de lujo y la verdad que es un gusto poder tener estos espacios de encuentro, de debate, para aprender y para compartir un poco del conocimiento que ustedes traen. La verdad es que es un montón y esperamos poder repetir en el futuro experiencias similares. Particularmente este ciclo, además, me parece que fue muy bueno para lanzar este tipo de espacios de formación interna por tomar algunos valores centrales para, como ya dije, para nuestra democracia, para nuestra política exterior y además para la red, como son la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Así que muy contento que se haya desarrollado, me parece que fue un éxito total. Agradecerle también a todos los asistentes, miembros de la red y quienes no, quienes se acercaron a participar específicamente. Muy contentos, felicitaciones nuevamente a todas las profesionales que estuvieron exponiendo, y esperamos poder repetir este tipo de espacios. Gracias, Diego. Mai como coordinadora también, y bueno, las chicas que también estuvieron hablando, si quieren decir unas palabras. No, bueno, muchas gracias. La verdad que la idea surgió desde la comisión como la necesidad de conocernos y de profundizar en aquellas cosas que trabajaba cada una, y también de generar un piso, ¿no? Un piso para la discusión, decir, bueno, estamos todos en esto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? A veces parece que es todo, y cuando algo es todo puede no ser nada. Entonces, creo que cada una, Caro aportando más la visión desde las relaciones internacionales feministas, Nati hablando de los entornos digitales y los nuevos desafíos que hay en eso, y Flor trayéndonos la propuesta y la pregunta por la identidad. Creo que tenía que ver con darle este marco, ¿no? Y creo que retomando en ese eje con la identidad, de lo que planteaba Flor la semana pasada, están las respuestas que el equipo de antropología forense de Argentina dio, que todo el movimiento fue dando en búsqueda de la identidad como principio. También la defensa, hoy de las cuestiones vinculadas a perspectiva feminista, como derechos a seguir avanzando en esa agenda, y sobre todo derechos vinculados a los entornos digitales y a la seguridad de las personas y frente a la capacidad del Estado de vigilancia masiva y de las corporaciones, es un nuevo desafío, porque si hay algo que aprendimos con todo este recorrido, es que cuando le delegamos al Estado argentino la capacidad de vigilancia, violó sistemáticamente los derechos. Entonces, ahí tenemos esa alerta constante de pensar, bueno, ¿qué vamos a permitir? ¿Cómo lo vamos a permitir? ¿Hasta dónde vamos a ceder derechos? ¿O en pos de qué? Y esas también son las discusiones que se vienen. Eso es seguir hablando de derechos humanos. Así que nada, creo que en ese sentido la comisión aporta desde este lugar del hoy, de la discusión de hoy, pero siempre entendiendo desde dónde se habla y cuál es el pasado, porque si no recordamos, es muy difícil pensar hacia dónde vamos. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Como decía Rodrigo, dan ganas de aplaudirlas, la verdad, a las 4, así que de nuevo les agradecemos a todas y bueno, a la red, a los miembros, a los que se acercaron, y bueno, damos por finalizado este primer ciclo de formación, muy exitoso, y muchas gracias de nuevo a la Comisión de Derechos Humanos y Género de la red. Muchas gracias a todos y todas. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Gracias.